Si me escuchan y se ve bien, les voy a pedir que escriban sí en el chat, que se vayan presentando y vayan habilitando las cámaras, así lo podemos ver y no vemos solamente una pantalla. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, y bueno, llegando a las primeras respuestas. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Hoy nos convoca el Colegio de Abogados Sate Campana. Yo soy Matías Morino, soy abogado y miembro de la Comisión de Jóvenes y Nobles del Colegio de Abogados Sate Campana. Y hoy vamos a continuar con el módulo de familia, la clase número 3, que nos va a estar dando la doctora Nadia Carreras, que es especializada en Derecho de Familia y miembro de la Comisión de Derecho de Familia del colegio. Así que bueno, vamos a tratar acerca del régimen de comunicación en la provincia de Buenos Aires. Y dicho esto, le voy cediendo la palabra a Nadia, que va a ser la disertante el día de hoy. Y les adelanto, antes de darle la palabra a la doctora, que en cuanto al material, la doctora al final de la charla va a dar un mail, en el cual van poder remitirle todas las consultas y dudas y desde ya solicitarle el material. Así que bueno, Nadia, te dejo acá en manos de los chicos, que van a estar prestando mucha atención, y bueno, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias, Mati. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nadia Carreras, soy abogada, como dijo Mati, y trabajo fundamentalmente en Derecho de Familia. Bueno, no sé si alguien se quiere presentar o vamos iniciando con la charla de hoy, que como dijo, va a ser de régimen de comunicación. Bueno, el régimen de comunicación es lo que anteriormente se llamaba... Ay, no me cambió la pantalla, ¿no? No. No, no se ve el cambio. Ahí está, ahí la ven. Sí. Bien, bueno, anteriormente lo que hoy se llama régimen de comunicación se llamaba como un derecho de visitas o régimen de visitas, ¿sí? En principio se suele iniciar cuando hay una conflictiva familiar o una ruptura en el seno de la familia y alguna de las partes inicia un régimen judicialmente para poder tener acceso a compartir la vida de uno de sus niños, o bueno, más adelante vamos a ver bien quiénes son los legitimados para poder iniciarlo y demás, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente es que el régimen de comunicación es un derecho y un deber entre los niños, niñas y adolescentes para con sus progenitores, parientes o terceros que puedan alegar un interés legítimo, ¿sí? El régimen de comunicación lo podemos iniciar como un proceso de manera individual o también puede darse dentro del marco de algún otro proceso, como por ejemplo puede ser en el proceso de un divorcio o dentro de un alimento se puede arreglar también la parte del régimen de comunicación, ¿sí? Bueno, para iniciar un régimen de comunicación en la provincia de Buenos Aires, solamente el régimen de comunicación, lo que vamos a necesitar tener es el DNI del actor, o sea, de la persona que va a iniciar, la partida de nacimiento de la persona con la cual se quiere mantener una comunicación. Vamos a tener que pagar como letrados el IUS previsional y el bono ley, y vamos a necesitar llenar la planilla de inicio o el formulario para que se pueda sortear. En esta planilla de inicio, que la vamos a necesitar en todos los expedientes que queramos iniciar, vamos a tener que completar los datos del actor, los datos del requirente, domicilios, número de DNI, y vamos a tener que poner todas estas cosas que nosotros vamos a adjuntar, ¿sí? El DNI, la partida de nacimiento, y vamos a tener que hacer un breve relato de lo que nosotros solicitamos y por qué lo solicitamos. Algo que está interesante es que en el caso de no tener el DNI de una de las partes, actualmente lo podemos pedir y por lo menos en los juzgados de familias de Zárate Campana, el mismo juzgado se encarga de, a través de una consulta por la página de la SSBA, tener acceso a la información de esa persona para después poder notificarla. Lo que va a pasar es que se va a sortear en la Receptoría General de Expedientes y un juzgado va a tomar la causa, ¿sí? El juez que salga sorteado va a dar inicio a la causa y en el primer despacho lo que va a hacer es remitir el expediente con todos los datos a un consejero de familia para que este consejero pueda dar una fecha de audiencia en la cual lo que se va a intentar hacer
es que las partes lleguen a un acuerdo y se pueda establecer un régimen. ¿Cómo se va a poder establecer ese régimen? Si las partes están de acuerdo, se puede hacer un régimen definitivo, el cual va a pasar a homologarse. El juez, previo vista al asesor, va a homologar ese acuerdo. O también lo que se puede hacer es hacer un régimen provisorio para ir evaluando el progreso del menor. Porque tenemos que tener en cuenta que en líneas generales, si se inicia un régimen de comunicación, es porque al haber alguna conflictiva, puede ser que una de las partes durante mucho tiempo no vio al niño, niña o adolescente, o también según la edad, ¿sí? Pensemos que si tenemos que iniciar un régimen con una persona que es muy chiquitita, un bebé, un nene que va al jardín, no va a ser un régimen tan simple, ¿sí? Porque tenemos que ir viendo los horarios que van variando del niño, niña o adolescente, tenemos que ver cómo va evolucionando el niño para con la persona que se va a comenzar a comunicar. Entonces, se recomienda, o según la edad y demás, poder ir haciendo regímenes provisorios. Entonces, en una primera audiencia se va a poder fijar con el consejero, no sé, qué se va a ver si no se ve hace mucho tiempo, por ejemplo, con el papá o con la mamá, se lo puede ver en la plaza de una manera progresiva, una vez por semana, más adelante 2 veces por semana, ¿sí? Hasta que cuando el niño se logre adaptar, puedan pernoctar, por ejemplo, o quedarse fin de semana por medio, o hacer un régimen un poco más fuerte. Entonces, siempre va a estar en manos del consejero ir evaluando y ir viendo la posibilidad de ir fijando más fechas de audiencia cada 2, 3 meses, o bueno, según la agenda que tenga el juzgado, obviamente. Cuando se llega al acuerdo final, después de varias audiencias, va a pasar lo mismo. Se va a pasar al juez, el juez le va a dar vista al asesor para después homologar el acuerdo, ¿sí? Si hay alguna pregunta o algo, pueden ir habilitando el micrófono e ir haciendo las preguntas que consideren. Bueno, en caso de que no se llegue a un acuerdo, lo que va a pasar es que se va a ordenar la conclusión de la etapa y se va a tener que presentar una demanda y se va a tener que dar la formalidad que requiere el proceso, traslado de la demanda y demás cuestiones. ¿Qué va a suceder en caso de un incumplimiento de alguno de los progenitores? Puede suceder también que los padres se pongan de acuerdo en una mediación o de manera privada del régimen de comunicación. En este caso, cuando hay un incumplimiento, lo que van a tener que hacer es presentarlo ante algún juzgado para que el juez pueda ejecutar ese acuerdo que tienen las partes, y que de esta manera el juez lo haga cumplir, ¿sí? Siempre es aconsejable ir denunciando todos los incumplimientos y demás en el marco del expediente, porque tenemos que tener en cuenta que el juez, al no estar en la vida cotidiana, no va a saber qué es lo que va sucediendo en el día a día. Entonces, siempre cuando hay conflictos, por ahí es mejor ir dejando asentado en el expediente todas las cuestiones que puedan ir sucediendo. También puede suceder que el que no quiera cumplir el acuerdo sea el niño, niña o adolescente. Entonces, siempre vamos a tener que tener en miras que los niños, ya todos sabemos, bueno, tienen derechos, entonces tenemos que ir escuchando lo que el niño quiere y lo que no quiere. Entonces, siempre, que esto no lo dije antes, cuando vamos a formular un acuerdo, tenemos que tener en cuenta cuál es la voluntad del menor. Ver cuál es la edad que tiene, el grado de madurez que tiene, y siempre se tiene que intentar respetar la decisión que él va tomando, y si él, por ejemplo, quiere pernoctar en un lugar o en otro no, ir respetando la voluntad que ellos tienen, ¿sí? Y que se puedan ir adaptando de la mejor manera a los acuerdos que se van dando entre los mayores. Bueno, en el caso de que el conviviente sea quien impide el contacto con el menor, la jurisprudencia lo que ha aplicado, bueno, son distintas alternativas, como por ejemplo puede ser que el cuidado personal, que ahora en un momentito vamos a explicar, igual tengo entendido que con Noelia y con Sofía vieron más o menos qué es el cuidado personal. Lo que puede pasar es que si la persona con la cual vive el niño impide el contacto con el otro progenitor, el juez decida que se cambie el cuidado personal hacia el progenitor que no lo está pudiendo ver. Sí, esta puede ser una de las sanciones para poder garantizar la comunicación con ambos padres. Otras medidas que también se pueden dar es que se hagan multas a este progenitor, y estos fondos pueden ir variando el destino, ¿sí? En general, por ahí pueden beneficiar al
al menor que no está pudiendo ver a uno de sus progenitores. Por otro lado, si las sanciones son para el no conviviente, o sea, la persona con la cual el niño no convive, incumple con el régimen de comunicación que fue pactado, lo que nos dice el código es que el juez podrá imponer al responsable del reiterado incumplimiento, que está homologado, las medidas que considere razonables. O sea, el código por ahí nos deja como un poco abierto, como que no fue del todo explícito en la sanción. Lo que sí pasó en una de las jurisprudencias que les dejo anotada acá, es que el juez decidió que como uno de los progenitores no veía al hijo y solamente el cuidado estaba sobre uno, lo que hizo fue aumentarle la cuota alimentaria, beneficiando al conviviente en este caso. Bueno, hasta acá vamos todo bien. Me parece que estoy yendo muy rápido, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, chicos, la pueden escribir en el chat, se lo vamos a ir respondiendo a medida que podamos, y si no, también pueden habilitar el micrófono para preguntarle. Y si no, Bueno, yendo a la parte por ahí que es un poco más aburrida, que es la codificada, es quiénes pueden ser los legitimados para iniciar este proceso. Bueno, el código en el artículo 555 dice que las personas que tienen a su cargo el cuidado personal de personas menores de edad con capacidad restringida, enfermas, imposibilitadas, deben permitir la comunicación de estos con sus ascendientes, descendientes, hermanos y parientes por afinidad en primer grado. Si se deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de los interesados, el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento más breve que la ley local establece, o en su caso, el régimen de comunicación más conveniente de acuerdo a las circunstancias. Bueno, o sea que, ¿quién los van a poder iniciar? Padres, hijos, abuelos, ¿sí? O personas que puedan bueno, el artículo 556, perdón, dice que también quienes justifiquen un interés legítimo van a poder iniciar o promover esta acción. Bueno, acá les puse a grosso modo los artículos que hablan sobre el cuidado personal, que son a partir del artículo 648, que explica un poquito qué es, que dice que se denomina el cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana de los hijos. Esto por ahí va quedando un poco más claro lo que iba explicando antes, ¿sí? Quién es el conviviente, el no conviviente, quién tiene el cuidado personal y quién no lo tiene. Igualmente puede ser de distintas maneras el cuidado personal, ¿sí? Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos. El artículo siguiente habla de las modalidades del cuidado personal compartido y dice el cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores y se atribuye de modo equitativo las labores atenientes a su cuidado. Sí, esto siempre va a tener que ver respecto de la forma de organización de la vida. Hay muchos casos que, por ejemplo, ahí están hablando. A ver. Sí, obvio. Después, cuando termine con la exposición, les voy a dejar mi mail y los que quieran tener el PowerPoint, se los puedo pasar por ese medio, o también se los voy a pasar a Mati y a Jessy, que son los chicos del colegio, y cualquier cosa va a quedar a disposición de todos el material. Bueno, les decía que siempre va a ir variando y no es algo que sea siempre de la misma manera, porque todas las familias sabemos que son muy distintas y hoy en día cada vez van variando aún más. Y muchas veces lo que sucede es que por el trabajo de los padres, que por ejemplo si uno trabaja en fábrica en horarios rotativos, no vamos a poder tener siempre el mismo esquema durante toda la semana. Más adelante lo vamos a ver bien en cada punto, pero por ejemplo, si el padre tiene horarios rotativos, la semana que el padre está trabajando de tarde, no va a poder respetar el lunes, miércoles y viernes después de la escuela, porque obviamente va a estar en horario laboral. Entonces,
siempre hay que ser un poquito más flexible y poder ir viendo todo este tipo de cuestiones en cada caso, ¿sí? Bueno, y el artículo 652 dice que es un derecho y un deber el de la comunicación, ¿sí? Y siempre se tiene que velar por una comunicación fluida de los progenitores o de los legitimados con el hijo o el menor. Tomo agua, ya continúo. Bueno, el plan de parentalidad, que si hacemos un acuerdo, son los ítems que siempre tenemos que tener en cuenta para poder arribar a, perdón, para poder arribar al régimen de comunicación. Uno de los puntos va a ser el lugar y el tiempo que el menor va a permanecer con cada progenitor. Por ejemplo, si va a convivir todos los días de la semana con uno de los progenitores, y por ejemplo después de la escuela va a pasar determinado tiempo con el otro, si uno lo va a llevar a la escuela y el otro lo va a ir a buscar, qué va a pasar los fines de semana, si el menor va a pernoctar o no, porque esto, vuelvo a repetir porque es importante, como va cambiando la edad de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, siempre va a ir variando. No es lo mismo un nene que de 1 a 3 años, que ni siquiera va al jardín o tal vez un maternal, no va a ser lo mismo que un chico de primaria, que un chico de secundaria, y si va a secundaria, un chico que tiene taller, ¿sí? Siempre esto va a ir variando a lo largo de la vida de los menores. Por eso también el régimen de comunicación se puede ir pensando en modificaciones futuras, siempre teniendo en cuenta, bueno, esto y también la modalidad, teniendo en cuenta las actividades que va teniendo el niño por fuera de las actividades escolares. También se va a tener que poner en el plan de parentalidad la responsabilidad que va a asumir cada uno de los progenitores. Por ejemplo, esto que decía de quién lo va a llevar a la escuela, quién lo va a retirar, quiénes va a ir a las reuniones de boletines, quién va a ser el habilitado para llevar al médico. Por ejemplo, en el estudio hay un caso que el padre es quien tiene el cuidado personal, el que lleva a la hija todos los días a la escuela y demás, pero como es una nena que tiene 12 años, la nena no se siente cómoda yendo a las consultas pediátricas con su papá. Entonces, en la parte de la responsabilidad de cada padre, la madre es quien la va a llevar a las consultas que tenga que hacer en el médico. Entonces, esto también, siempre tenemos que estar con la mente abierta a un montón de posibilidades que pueden darse en cada acuerdo. El régimen de vacaciones también es algo importante a tener en cuenta, y esto siempre va a tener que verse la escolaridad de los chicos, ¿no? Sabemos que en enero, en líneas generales, todos los niños tienen el mes de enero, entonces lo más conveniente para que no pierdan la escolaridad es 2 semanas con un padre y 2 semanas con el otro padre en vacaciones de invierno y en vacaciones de verano, de vacaciones de verano, y en vacaciones de invierno, teniendo en cuenta que tienen 2 semanas de vacaciones en líneas generales, bueno, una semana va a ser con la mamá y otra con el papá. Esto, bueno, hablando en el caso de que el acuerdo sea entre progenitores, ¿sí? Otro de los puntos va a ser los días festivos. ¿Con quién va a pasar Navidad? ¿Con quién va a pasar Año Nuevo? Si, por ejemplo, hay casos que el 24 de la noche lo pasa con un progenitor y el 25 durante el día lo pasa con otro. Hay otros que deciden que Navidad, o sea, ambas fechas, 24 y 25, va a ser con un progenitor, Año Nuevo con otro. Esto también, cada uno va a variar. Hay muchas veces que los padres, por ejemplo, solamente le dan vacaciones en estas fechas porque las fábricas por ahí cierran y hacen el mantenimiento y aprovechan que las semanas son más cortas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si tienen esas 2 semanas justo que coinciden con las fechas? Bueno, vamos a tener que ir hablándolo y viéndolo en cada caso puntual. Las fechas significativas, que esto a qué va a hacer referencia, a el tema de cumpleaños, y no solo cumpleaños del menor o de los progenitores, sino también qué pasa con el cumpleaños de primos, tíos, abuelos. Si por ejemplo tenemos un régimen de comunicación en el cual van a estar un fin de semana con un padre y el otro con el otro padre, y el fin de semana que le toca con uno de los progenitores tiene un cumpleaños del familiar del progenitor con el cual no está. Bueno, hay que dejar establecido que en el caso de fechas significativas se va a poder modificar esto y no va a ser un fin de semana así y uno no con cada progenitor, sino que esto se puede poner o se puede dejar abierto, que no sé, el 30 de junio es el cumpleaños de la tía materna,
Entonces, ese fin de semana va a permanecer, se puede poner así, o se puede dejar abierto a que las partes lo van a ir charlando, según las circunstancias del caso. Otro de los puntos es el régimen de relación y la comunicación cuando no está con el otro progenitor. Puse acá telemáticos, que sería como no están conviviendo con el progenitor. Esto puede darse para distintas situaciones. Si tenemos por ahí un régimen de comunicación que es lunes, miércoles y fin de semana por medio, tal vez no va a ser un tema tan conflictivo porque van a tener una relación bastante fluida con el progenitor no conviviente. Pero ¿qué pasa para el caso de que se decide que van a ser de lunes a domingo con un progenitor y la semana siguiente con el otro? O sea, van a estar 2 semanas al mes con cada uno, alternándose las semanas. Se va a tener que establecer que el niño tenga un medio para poder comunicarse con el otro progenitor. Entonces, se va a tener que dejar establecido un número de celular para poder hacer llamadas, o que si tiene WhatsApp para poder hacer videollamadas. También se puede dejar establecido, no sé, un Google Meet o un Zoom o algún medio para que pueda tener ese tipo de comunicación. Esto por ahí siempre pensando cuando los niños son más niños, justamente. Por ahí ya cuando van teniendo 15, 16, 17, que tienen su propio celular, este ítem tal vez no va a ser tan relevante porque van a poder tener su propia comunicación con la otra parte, porque van a tener acceso ellos solos a poder tenerlo. Pero por ahí suele pasar muy seguido que cuando los niños tienen 8 años, por ejemplo, y dependen del celular de uno de los progenitores, bueno, que se deje establecido, por ejemplo, un horario, las 8 de la noche, antes de comer, después de comer, que se van a poder comunicar en este tipo de casos. Y bueno, obviamente siempre tiene que velar la buena fe de que siempre se va a notificar que el niño está bien, si tiene algún tipo de problema, los padres tienen que notificarle siempre al otro cómo está su hijo, hija o adolescente, ¿sí? Y iba a decir algo respecto a esto y bueno, ya me voy a acordar. Y yo acá lo que dejé es modificaciones futuras en pos de la comodidad del menor. Esto pensándolo también en cuando hacemos regímenes de comunicación con niños que son muy niños, ¿sí? Esto que les decía hoy, si estamos pensando en hacer un acuerdo con un nene de 3 años, tenemos que pensar, bueno, ¿ya va al jardín? ¿No va al jardín? O si es un niño que, por ejemplo, estuvo 4 o 5 años sin ver a uno de los padres. De un día para el otro, a un chico que desde los 3 hasta los 8 años no tuvo contacto con uno de sus padres, prácticamente se va a quedar a dormir con una persona extraña. Entonces, tiene que ser algo progresivo. Esto de que les decía, bueno, empecemos por la plaza o empecemos con una videollamada, de a poco vamos forjando un poco más esa relación que se tiene que construir, básicamente. Bueno, acá una reflexión es que en principio se debería priorizar siempre por tener un régimen amplio, ¿sí? Que el niño o adolescente pueda ver a cualquiera de sus progenitores o a cualquiera de sus allegados de una manera fluida, de una manera un poco más libre, ¿sí? En principio se tiene que, siempre que la circunstancia lo permita, el hijo debería poder pernoctar con cualquiera de sus padres, o en el caso de un abuelo, ¿sí? Por ahí en el caso de un abuelo va a ser un régimen también un poco más amplio, no lo va a haber día por medio, pero sí por ahí los fines de semana, que se pueda quedar a dormir, ¿sí? Que tenga días seguidos y que pueda tener una relación que fluya bien. Y se pueden hacer regímenes progresivos que va a consistir en no aplicar la comunicación amplia desde el inicio de la comunicación. Que es esto que le decía para el caso de niños que por ahí hace mucho tiempo que no ven a la persona con la que se le está intentando comunicar, que vaya haciendo de a poco, hasta que el niño pueda decidir, y siempre tiene que escucharse mucho qué es lo que quiere el niño. Porque tal vez, porque suele pasar en el estudio y demás, que el niño no tiene problema con ver a su padre, por ejemplo, pero prefiere no ir a dormir a la casa de él porque con la mamá está cómoda. O también puede suceder al revés,
quiere verla a la madre, quiere estar con la madre, pero prefiere quedarse a dormir con el padre. Entonces, siempre, siempre y cuando tenga un grado de madurez suficiente del menor, hay que escucharlo y hay que intentar que dentro del acuerdo él pueda aportar algo, porque en definitiva, bueno, estamos hablando sobre sus horarios. La intervención del equipo técnico. En el caso de que estemos dentro del marco de las audiencias. Sí, Lorena. Me figura que Lorena habilitó el micrófono. No sé si quiere decir algo o fue sin querer. Bueno, en el caso de estar dentro del marco de un juzgado y del régimen de comunicación, que por ahí sí hay algunos conflictos y demás, se puede pedir la intervención del equipo técnico del juzgado. ¿Esto para qué es? No pasa nada, Lorena. Para ir evaluando la evolución del niño, ¿sí? Por ejemplo, estamos en una audiencia, arreglamos que el menor va a poder ver 2 veces por semana de manera presencial al padre y va a poder hablar otras veces por una llamada de WhatsApp. Lo que se puede hacer es pedir la intervención del equipo técnico para que el equipo vaya viendo cómo se va dando la revinculación, ¿sí? Y que también el equipo técnico lo que va haciendo va a ir dando sugerencias respecto del niño. También el equipo técnico puede citar a todas las partes, puede citar para ver la evolución de los padres y demás, porque también en líneas generales tenemos que pensar que si estamos en el marco de un proceso, probablemente entre los progenitores haya algún tipo de conflictiva, por la cual también tenemos que intentar de que no influya sobre el menor, para que la relación con el otro progenitor se pueda dar de una manera más libre. Entonces el equipo técnico va a ir evaluando todo este tipo de cuestiones. También ¿ibas a decir algo, Mati? Sí, perdón. Justo desbloqueé Sí. para pasar una preguntita. Tengo 2 preguntitas acá en el chat, si que te las leo, así las puedo responder. Sí. Bueno, el material lo dije. Bueno, Para... Celeste nos pregunta, para los incumplimientos del régimen, Ay, no ¿basta sé si se... simplemente denunciarlo en el expediente o es necesario más pruebas? Ahí está. En principio, con denunciarlo en el expediente va a bastar. Obvio que va a haber, que vamos a tener que tener en cuenta siempre cuál va a ser el tipo de incumplimiento o por qué se incumple. Si estamos en el marco de un incumplimiento por una violencia, por ejemplo, bueno, ya estamos hablando de un tema. Si es un incumplimiento, hay veces que hay mucha conflictiva realmente entre los progenitores, porque pasa y se ve mucho, y no sé, el nene estaba enfermo, entonces no quería lo del papá. Entonces ya lo denuncian en el expediente. Lo que va a pasar es que si estamos solo en el marco del expediente, con denunciarlo ya basta, se va a dar traslado al otro letrado y se va a tener que exponer cuál es el motivo. Siempre se va a poder pedir otra fecha de audiencia porque, por ejemplo, si es el caso del menor que no quiere ir con, que el menor pueda tener una vida más feliz y que pueda hacer lo que realmente quiere hacer. Y buenísimo, Celeste. Fue la parte que tiene al menor más tiempo iniciar el régimen de comunicación para que los días y horarios queden pactados y la otra parte no tiene voluntad de llegar a un acuerdo. Sí, por supuesto. El régimen lo puede iniciar cualquiera de los dos. Por ejemplo, si yo tengo un hijo y lo tengo las 24 horas del día yo, y lo que yo quiero, no solo porque yo lo quiera, porque muchas veces los que piden son los niños, niñas o adolescentes, el régimen, yo puedo iniciar un régimen contra el padre y arreglar que el padre lo vea algunos días de la semana, ¿no? Y creo que esto es, o por lo menos los que yo he visto, es lo más común, ¿sí? Que el progenitor que tiene el cuidado personal inicia el régimen contra el progenitor que no lo tiene porque no ve al menor. Entonces, y la mayoría de las veces es por pedido del menor, del niño que dejó de ver a su padre o a su madre y quiere volver a restablecer el contacto. Esto es muy normal. También puede suceder al revés, que el progenitor que tiene al niño haya
sea desaparecido y no le permita tener más contacto, entonces el progenitor no conviviente y el que no tiene contacto con el niño lo inicia y se llega a un acuerdo también. De las dos maneras es totalmente válido. No sé si quedó respondido, Jimena. Bueno, cualquier cosita me volvés a consultar o me mandás después si algo no quedó claro. Sí, gracias. ¿Y hay casos donde se obliga al padre a verlo o las sanciones son solamente económicas? En principio las sanciones sí son económicas. Es lamentable. Ahí se pueden hacer denuncias y ir más adelante, pero bueno, ya tenemos que entrar también en otros terrenos que por ahí son un poco más complicados para explicar en el marco de esta charla. Bueno, continuando con la intervención del equipo técnico, les decía que se puede pedir o la intervención del equipo técnico del juzgado, que este va a dar una fecha y puede evaluar solamente al menor, o puede evaluar a todo el ámbito familiar para ver qué es lo más conveniente para el menor, o también, pero en este caso, las familias tienen que tener la posibilidad, porque el equipo técnico del juzgado, recordemos que es gratuito, van a dar una fecha cuando tengan disponibilidad y demás, pero no hay que abonar. Si la familia tiene la posibilidad, se puede abonar una terapia familiar o una terapia de revinculación de manera particular. Se tiene que conseguir un profesional que trabaje respecto de esta materia y que se inicie una revinculación con los progenitores. En estos casos se puede hacer una terapia que sea solo del niño y que el mismo terapeuta atienda al padre, que atienda a ambos o que atienda a todo el grupo familiar. ¿Sí? Esto va a ser según qué prefieran las partes, porque bueno, sabemos que cuando es privado pues, tenemos un poco más de libertad. En cambio, si llamamos al equipo técnico del juzgado, el equipo va a ser a quien cite. Puede citar solamente un progenitor, a los dos, a uno de los progenitores y al hijo, según las necesidades que tenga el caso. Bueno, acá les dejo un poco más de... Ay, se me fue. No, ahí está. Un poco más de leyes y demás, que no solamente en el código tenemos respaldado lo que es el régimen de comunicación, sino que la Convención de los Derechos del Niño también habla de este tema, y en el artículo 9, inciso 3 de la disposición, se dispone que los estados partes respetarán los derechos del niño, que esté separado de uno o ambos de los padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres a modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. ¿Sí? Esto es un poco de lo que veníamos hablando, se tiene que tener un contacto, esté conviviendo o no esté conviviendo con uno de los progenitores, siempre se tiene que respetar cuál va a ser el interés del niño, y esta parte de que sea contrario al interés superior del niño es bueno, por ejemplo, en un caso de violencia, ¿sí? La vinculación, revinculación y el proceso también va a ser otro. Por otro lado, la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes también habla de este tema. En el artículo 3, la ley define de modo claro qué se entiende por el interés superior del niño, y está ahí anotado, que se los leo. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de los niños, niñas y adolescentes la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar a su condición de sujeto de derecho, B, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y su opinión sea tenida en cuenta. C, el respeto al pleno desarrollo personal de los niños en su medio familiar, social y cultural. D, la edad, el grado de madurez, la capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. E, el equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y las exigencias del bien común. F, su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar en donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Bueno, esto es como que hace un poco todo lo que fuimos hablando, ¿sí? Que todas las cuestiones que tienen que tenerse en cuenta para que se pueda desarrollar el niño de una manera grata en su entorno, y siempre siendo oída
Otro ejemplo que se me ocurre que me pasó hace poco es que un nene no quería estar con la mamá. Entiendo que por la edad tenía 16 años, pero el cuidado personal estaba en cabeza de la madre. Nosotros representamos al padre y lo que hicimos fue pedir una audiencia para que el niño pueda ser escuchado. El niño tuvo una audiencia de manera presencial con la jueza del juzgado, donde le explicó los motivos por los cuales él quería estar con su padre, y la jueza determinó que, por lo que el niño le expresó, que se cambiaba el cuidado personal, ¿sí? Esto también hay que tener en cuenta que cuando cambia el cuidado personal, relacionado con la clase de ayer de la doctora Sofía Cuervo, va a cambiar también el tema de los alimentos, porque recordemos que los alimentos se dan no solamente en dinero, sino también con el cuidado. Entonces, si uno de los progenitores permanece más tiempo, va a tener que ver con lo que aporte al otro progenitor en dinero. Bueno, y ya para ir finalizando, son los deberes que tienen los progenitores entre sí. Uno va a ser el deber de colaboración. El progenitor que no vive con el hijo o hija tiene derecho y el deber de colaborar con el progenitor que sí vive. ¿Qué es esto? Salvo que esté establecido de manera contraria, ambos tienen que colaborar en cuestiones que son de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, llevarlo al médico, llevarlo al colegio, hacer la tarea, ayudarlo a hacer algún proyecto, en cuestiones como más cotidianas, ¿sí? Y por otro lado, el deber de informar, que cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y todas las cuestiones que sean relativas a la persona y los bienes del niño. Es también un poco más de lo que fuimos hablando durante toda la charla, ¿sí? En líneas generales, está bueno que los padres tengan una buena relación y puedan hablar de una manera fluida, porque todo esto lo que va a hacer es beneficiar al niño. Algo que no les mencioné más arriba, en el plan de parentalidad, vuelvo un poquito, es en caso de que los padres tengan mucha conflictiva, o hoy creo que alguien preguntó, no, imagine yo la pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si entre los padres hay denuncias o los padres no se pueden ver, no hay denuncias, pero no se pueden ver porque no se toleran y demás? El niño va a seguir teniendo el derecho y el padre también a ver al hijo. Entonces, lo que se puede proponer dentro de esto que yo les decía, de las responsabilidades, el tiempo y demás, y los regímenes, lo que se puede hacer es, por ejemplo, proponer a un tercero para que se pueda retirar. O otra cosa que se me ocurre, que también es bastante común, es que se pueda arreglar que, por ejemplo, el lunes uno de los progenitores va a llevar al niño a la escuela y al retirarlo lo va a retirar el otro progenitor y lo va a volver a reintegrar el miércoles a la mañana. Entonces, de esta manera, los progenitores no van a tener contacto, pero no se le puede impedir que la comunicación con el hijo fluya. Entonces, siempre se tiene que buscar que puedan tener una relación buena, fluida con los dos progenitores, ¿sí? Que, no sé, si arreglamos esto de fin de semana por medio, bueno, el viernes uno lo va a retirar de la escuela y después lo va a reintegrar el lunes para que ese día lunes lo vaya a buscar el otro progenitor. ¿Se entiende más o menos o es medio complejo lo que explico? Por ahí es medio, para ir pensándolo, es un poco complejo, pero son cosas que realmente pasan mucho cuando hay cuestiones de que, no sé, se ven por ahí más en el marco de un divorcio, donde hay mucha tensión entre los padres y no se pueden ni ver, no quieren nada. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Se pone un tercero, o se lo puede dejar al niño en la casa de uno de los abuelos, de no sé, el padrino, la madrina, un tío, y entonces los padres no van a tener ese contacto, pero no se le puede impedir tener el contacto con su hijo. Entonces, esta es una buena alternativa. El tema del colegio, si son niños que no van al colegio, dejarlos en la casa de un abuelo o de un tío, siempre cuando son estos casos, lo ideal es proponerlos en el acuerdo siempre, bueno, estas personas van a tener que tener la disponibilidad, obviamente, proponerlos con el consejero o proponerlos si se homologa
perdón, si se hace un acuerdo sin consejero y solamente se sube el régimen para homologar, lo que se tiene que hacer es proponerlos y por ahí dejar una alternativa, porque también a estos terceros le puede suceder algún tipo de cuestión y que no puedan en determinado momento, entonces decir, bueno, se va a dejar en la casa de la abuela o en la casa de la tía, ¿sí? Para que se pueda mantener la comunicación fluida. Gracias, chicas. ¿Podría el progenitor conviviente negarse al régimen pedido por el no conviviente en el caso de, por ejemplo, violencia doméstica? Mira, la realidad, no sé si entiendo la pregunta de la manera que me la estás haciendo. Vos me decís que, por ejemplo, los padres de Celeste Rodríguez, preguntó. Si querés habilitar el micrófono, no hay problema. Vos decís que durante la convivencia de los padres hubo violencia, se separaron y que este es el motivo de que no quieran hacer un acuerdo. Exactamente. Hola. ¿Cómo va? Mira, la realidad es que si no hay denuncias, no se puede impedir el contacto. El régimen se va a tener que hacer. Sí, no es que, porque vos creo que pusiste al régimen pedido. Un régimen se propone y siempre se tiene que hacer de común acuerdo entre las partes, ¿sí? No es que yo voy a decir yo puedo lunes y martes, entonces esos son los días. Siempre las partes tienen que llegar a un acuerdo. Se puede llegar por audiencias. También otra forma es que las partes no quieran verse en la audiencia, el consejero puede tomarlas por separado, o se puede ir haciendo mediante escritos o negociación con letrados, pero no es que una sola de las partes va a proponer el régimen, o sea, la otra en ese caso la tiene que aceptar. Si hay violencia doméstica, hay que ver cómo sale. Si no hay denuncias, las partes van a tener que proponer estos terceros que yo comentaba, y si hay denuncias hay que ver contra quién, si hay perimetral, y si hay perimetral, contra quién sale la perimetral. La realidad es que para que la perimetral salga contra hijos también tienen que ser casos muy puntuales, y no es lo normal que una restricción salga contra hijos. Sí, por ahí sale contra los excónyuges, pero en este caso, si hay una perimetral, es una restricción de impedimento que no se pueden acercar, no sé, a 100, 200, 300 metros o lo que disponga el juez, lo que van a tener que hacer es buscar un domicilio. La verdad es que son cuestiones bastante complicadas, porque hay que buscar un domicilio que esté a menos de 300 metros de la casa de uno de los progenitores. Por ejemplo, vamos a hacer madre y padre para que sea un poco más claro. El padre y la madre no se pueden acercar a menos de 300 metros. O a veces sale que el progenitor, o sea, el ex cónyuge, no se puede acercar a menos de 300 metros de la casa. Por eso, también por ahí son cuestiones muy puntuales que hay que ver en cada caso, porque hay que ver cómo sale la restricción y contra quién. Pero supongamos esto, que es solamente contra el domicilio, que no se puede acercar. Lo que vamos a tener que hacer es buscar un tercero que esté disponible y que esté a menos de 300 metros del domicilio de la madre, para que la madre pueda llevar al niño y que el padre después pueda retirarlo ahí, o también otra de las opciones puede ser que tenga el contacto ahí. Por ejemplo, en la casa del abuelo de uno de los nenes, que el padre vaya y lo vea ahí. Sí, esto vamos a tener que ver si el nene es muy chico, si es más grande, y si están en un periodo de revinculación o no, si son unas horas o se queda a dormir en lo de la abuela con el padre. Sí, esto siempre, la realidad es que hay que ver cada caso puntual para poder evaluar cuál es la situación y cuál es la mejor alternativa. Sí, pero digamos que esto hablando de un caso en el cual haya denuncias, porque usted lo que explicó es que tiene que ser de común acuerdo siempre. Y por ejemplo, suponiendo que una madre que considere que su hijo está en riesgo porque ha vivido violencia y no quiere llegar a un acuerdo y no hizo denuncias, ¿usted recomienda que en ese momento se haga algún tipo de denuncia para evitar ese régimen o no sé? A ver, si es una denuncia cierta contra el menor, sí, obviamente que hay que hacer la denuncia para que el menor no corra ningún tipo de riesgo
y en ese caso lo que se va a hacer es, las denuncias siempre salen por cierta cantidad de días, entonces, si el expediente está iniciado hay que presentar esa denuncia y se va a evaluar cuando la denuncia cese y hay que ver si se pide que las medidas continúen o no. Pero si el impedimento es contra, o sea, si la denuncia es por el menor, va a haber que esperar, o sea, porque si un juez dice que, por ejemplo, el padre no puede ver al hijo, no se va a poder hacer un régimen porque ya un juez determina que no lo pueden hacer. Pero si la denuncia es solamente contra la madre, va a haber que buscar la alternativa de un tercero que les comentaba hoy. ¿Se entiende? No sé si entendí bien la pregunta, si quedó claro. Bueno, Seguramente sí. bueno, buenísimo. Lo tomamos como un sí, el silencio se presume que es cierto. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, eso era más o menos lo que tenía planificado darles y explicarles, que es más que nada para que puedan tener las herramientas para si tienen que iniciar su primer régimen, que puedan hacerlo y que tengan todo lo que se necesita. Recuerden siempre que para iniciarlo se va a necesitar acreditar el vínculo con la persona que lo quieran iniciar o justificar cuál es el interés legítimo que tienen para poder iniciarlo. Van a tener que pagar bono y IUS, llenar la planilla. Recuerden esta herramienta que está buena, de que en el caso de que no se sepa dónde vive la persona, se puede pedir al actuario del juzgado que lo informe mediante consulta y ya no vamos a tener que mandar el oficio del RENAPER. Últimamente, los casos que no tengo el domicilio, no tengo problema, el juzgado trabaja súper rápido. En líneas generales, incluso si tienen que tener consultas con intervención del equipo técnico, son súper amorosos, así que en estas jurisdicciones la verdad es que está muy bueno y son súper rápidos, muy amorosos todos. No sé si hay alguna pregunta más. Acá hay una pregunta de la sanción económica. Que se pueden poner más allá del 30% del ingreso alimentante. Lo mismo digo, no hay que ser absolutistas cuando se habla de estos de casos de niños y demás, porque hay que ver cuál es el criterio de cada juez. No sé si tuvieron la oportunidad de litigar en el departamento judicial de acá de Zárate Campana, pero incluso juzgados del mismo departamento tienen criterios distintos en cuanto a alimentos provisorios, en cuanto a muchas cuestiones, entonces hay que ver cada caso puntual, hay que ver cuántos hijos son, cuál es el tipo cuál es el tipo de no contacto, ¿sí? Sino cuántas veces no lo vio y demás. Siempre hay que ver cada caso puntual. No te puedo dar como sí es el 30%, porque si son más hijos, el porcentaje de alimentos va a ser más alto, entonces por su parte también va a ser más alto, más alta la multa, ¿sí? Bueno, ahí Jessy compartió mi correo. Cuando quieran me pueden pedir el PowerPoint, así se los paso y les queda de referencia. Y bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono, alguna pregunta. Ahí nos pregunta Marcela Claudia, o si hay discapacitados, creo que viene enganchado de la pregunta que hizo hoy. Ay, no me acuerdo cuál es la pregunta. Marcela, si querés abrir igual el micrófono o explayarte en el chat, lo puedes hacer. Igual, no sé a qué va la pregunta, pero a grandes rasgos les digo que siempre, tanto como es la edad, el discernimiento, también si el niño tiene algún tipo de discapacidad, se va a tener en cuenta siempre en cuanto al régimen que se va a hacer, ¿sí?
si tiene que hacerse algún tratamiento y demás, también se va a tener que incluir quién va a acompañarlo al tratamiento o no, según el tratamiento, si tiene que ir a algún acompañante terapéutico o no, y obviamente que según el tipo de discapacidad va a ser cómo van a ser las intervenciones tanto del equipo técnico del juzgado o de algún terapeuta particular. Se va a tener que incrementar en caso de ser necesario el acompañante terapéutico o alguien que pueda ayudar con la discapacidad que tiene el menor. No sé si va eso la pregunta, pero ahí va eso. Sí, siempre se va a tener en cuenta todas las cuestiones de la vida del menor o de los menores se van a tener en cuenta. Y en el caso de, por ejemplo, si hay dos hermanos o dos menores que se quieran revincular con uno de sus progenitores, no vamos a poder hacer el mismo régimen de comunicación con los dos, porque los dos no van a tener el mismo horario escolar o las mismas actividades extracurriculares, ni van a tener el mismo carácter, ni, no sé, por ejemplo, si uno de los hijos tiene 16 años y el otro tiene 10, por ahí uno está en edades de que está terminando con los cumpleaños de 15, entonces los fines de semana no van a ser los mismos que el del nene de 10. Entonces, todas estas cuestiones siempre se van a tener que tener en cuenta con todos los casos en particular. Hay que presentar la planilla. No, en principio solamente con la planilla de inicio lo podemos iniciar. La planilla de inicio, un escrito donde nos presentamos y denunciamos todos los datos que tenemos que denunciar, y como tiene etapa previa, el juzgado directamente va a dar pase al consejero para que el consejero dé la fecha de audiencia y se notifique para poder llegar al acuerdo. En principio no hay que subir demanda para el régimen. Bueno, si no hay alguna pregunta más, ya ahí les dejamos el mail de Nadia. Así que bueno, le agradecemos a todos por participar en la clase de hoy. Esperemos que sigan participando y en nombre de la Comisión de Jóvenes del Colegio y bueno, la Comisión de Derecho de Familia que está la doctora, le damos el agradecimiento de poder formar parte y de seguir participando en las clases. Así que bueno, muchas gracias por asistir, buenas tardes a todos y nos estaremos encontrando la próxima. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Nani.